Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de secundaria. Rodrigo aprende, Rodrigo es muchas personas a la vez. Es Alejandro, periodista e investigador. También es Mario el gamer. Y Arquímedes, el señor sabelo todo. También es Gotaku, el honorable japonés y Giancarlo. Un relax, todos ellos son Rodrigo. Rodrigo aprende, Rodrigo aprende. Rodrigo aprende contigo y conmigo. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Sabes qué día es hoy, Alejandro? Hoy es viernes 29 de octubre, víspera del día de la canción criolla, Jarana. No, aparte de eso, es día de hacer un tosinical. Un tosinical criollísimo. ¡Qué idea tan jaranera! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel y hoy vamos a movernos un poco mientras nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo me siento hoy? Les propongo esto. Primero, vamos a, literalmente, darnos un respiro. Nos sentamos de este modo, con las piernas cruzadas. Manos sobre las rodillas y la espalda recta. Relajados. Y entonces, inhalamos, conectando nuestra mente. Y soltamos. Una vez más. Contamos hasta 4. 1, 2, 3, 4 y exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a respirar, pero concentrándonos en nuestro diafragma. ¿Cómo así? Les explico cada paso. Primero, inhalamos. Contamos hasta 4. Retenemos el aire. Y botamos el aire suavemente. Vamos a hacerlo juntos. Va, inhalamos. Y botamos. Muy bien, una más. Inhalamos. Y botamos. Excelente. Vamos a ponernos de pie. Bien, tranquilas y tranquilos, sintiendo nuestro cuerpo, respirando suavemente. Vamos a unir nuestras manos arriba e inclinarnos hacia un lado. Estiro, respiro y regreso. Ahora estiramos hacia el otro lado. Vamos, estiro y regreso. Chicas y chicos, todas nuestras emociones son válidas. Algunas contribuyen más o menos a nuestro bienestar, pero todas tienen una función, ya sea que nos sintamos alegres, tristes, molestos, con miedo o desagrado hacia algo. Lo importante es que sepamos reconocer cómo nos estamos sintiendo. Entonces, separamos las piernas, flexionamos rodillas y estiramos hombro. Eso es. Si nos sentimos tristes o un poco decaídos, podemos hacer estos ejercicios. Cambiamos de lado. De esta manera nos conoceremos un poco más. Respiramos. Arriba, abajo, arriba y abajo. Ahora somos más conscientes de nuestro cuerpo y nuestras emociones. Cuídense. Hasta luego. Llamemos a nuestros reporteros. Llamemos a Mario y Jan. Hola amigos, parece que es una nueva edición de El Tosinical. Genial, esto de hacer de periodista me divierte mucho. A ver, tenemos varios temas en la agenda. El primero y principal es la lucha que tenemos como Liga del Hierro contra la anemia. Pero también tenemos por aquí muy cerca la víspera del Día de la Canción Criolla. Sí, ¿cómo podríamos incluir lo de la canción criolla en el Tosinical? Habría que investigar cada cosa.
Tendríamos que mandar a hacer entrevistas, notas, editar un reportaje con algunas imágenes de archivo para mostrar la historia de esta música. Bueno, también la pandemia que continúa, sumado a la anemia. Son varias cosas de las que podemos hablar con respecto a la salud. En realidad, nuestro tema central es cómo prevenir la anemia. Esa es nuestra preocupación y nuestro reto. Oigan, ya sé lo que podemos hacer. Un recurso que me ha entretenido e informado mucho son los podcasts. ¿Qué? Los podcasts son como programas de radio que uno escucha por internet, donde se habla de distintos temas. Suelen ser muy amenos e informativos. Como el Tosinical. Sí, pero en formato de audio. Lo central es la conversación, no tanto lo visual. Y además son bien variados. Yo he escuchado algunos que hablan desde salud hasta deportes. Sí, desde historia hasta cine. Pero dicen que no es visual. Mi simpático rostro no puede ser escondido. Los podcasts son una opción muy interesante. Podríamos hablar de la anemia y musicalizar con música criolla. Convénzanme. No se olviden de que el Tosinical es mi programa. Yo decido. Ok, entonces más allá de que se acerca una celebración como el Día de la Música Criolla y más allá de que haya muchos problemas de los que hay que hablar, el que más nos preocupa es la anemia. Exacto, es el tema que hemos venido desarrollando durante todos estos días y semanas. Sí, nuestra lucha continúa con la Liga del Hierro. Entonces, la lucha contra la anemia es nuestro tema principal y lo demás sería secundario. Claro, como yo, que soy conductor principal y ustedes los secundarios. Claro que sí, mi porcino amigo, claro que sí. Recordemos que el reto de la experiencia es... ¿qué acciones podríamos promover para prevenir la anemia en nuestra familia o comunidad? Bueno, como todos sabemos, el Tosinical tiene la misión de comunicar e informar. Sí, y comunicar e informar a través de un podcast puede ser una opción muy dinámica y creativa. Sí, además, un podcast puede llegar a mucho público, pues con la divulgación de las redes sociales y las distintas plataformas virtuales, tiene un gran alcance. Ok, entonces el objetivo del programa de hoy será... en este programa, las y los estudiantes reconocerán los procesos y las pautas para escribir un podcast que les permita hacer llegar información a las familias con el fin de prevenir la anemia. Muy bien, cuéntenme más. ¿Cómo es eso del podcast? ¿Se hace una pauta para la conversación? ¿Se escribe un guión? ¿Se improvisa? ¿Cómo es? Bueno, lo que se tiene que hacer primero, como en todo trabajo comunicativo y periodístico, es investigar e informarse. Para ello, podríamos recopilar todo lo que hemos aprendido sobre la lucha contra la anemia durante estos días. Ya saben, chicas y chicos, si quieren desarrollar algún podcast o cualquier herramienta para comunicar, primero, investiguen e infórmense con la verdad. Por ejemplo, durante todos estos días, nosotros hemos hablado sobre la anemia y estoy seguro que ustedes han tomado muchas notas en papel y en sus mentes sobre el tema. ¿No es cierto? Una de las ideas que, por ejemplo, yo anoté aquí en mi aplicación de anotaciones y que me pareció muy importante es la siguiente. En el Perú existe un porcentaje significativo de niñas y niños y adolescentes con anemia. Así es. Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el 40% de niñas y niños entre 6 y 35 meses sufren de anemia. Es decir, por cada 10 niñas y niños, 4 sufren de anemia. Es casi la mitad. Sí, es una cifra muy alta. Otro dato que yo apunté justo aquí en mi blog de notas de papel reciclado es el siguiente. La anemia está relacionada directamente con la alimentación. Así es, niñas, niños y adolescentes son afectados debido a que no consumen suficientes alimentos que contengan hierro, un elemento clave para la producción de hemoglobina y mioglobina. Claro, por eso nuestra liga es la Liga del Hierro. Ah, pero otro dato que tengo apuntado es este.
La problemática alimentaria también está relacionada con la degradación de los suelos agrícolas y con aspectos sociales que no permiten una alimentación saludable y balanceada. Exacto, porque también tiene que ver con los recursos económicos, la educación y los hábitos y costumbres de las familias. Por otro lado, la extensión del consumo de comida rápida con exceso de carbohidratos y grasas saturadas termina promoviendo la obesidad y una mala alimentación. ¿Hay que luchar contra ello, Liga del Hierro? Sí, porque para lograr cualquier cambio es fundamental mejorar nuestra manera de pensar, de alimentarnos y de relacionarnos con la naturaleza. ¡Qué buena frase que has dicho, Tocino! Eso podría ir para el podcast. ¡Oh, claro que sí! El Tocinical Podcast debe tener mi estilo. Chicos, tengo otro apunte importante. Algunas consecuencias de la anemia son la disminución de la capacidad para realizar actividades físicas, el deficiente desarrollo mental y motor de las niñas y los niños, etc. Exacto, por eso tengo una última nota aquí. Es muy importante el consumo de algunos alimentos que ayudan a la absorción de hierro, tales como el hígado, la sangrecita, la quinoa y otros. Sí. Hay que usar el Tocinical Podcast para promover estos alimentos. Sí, el hígado, la sangrecita, la quinoa, la espinaca son las armas de la Liga del Hierro. Además de la buena información. ¡Genial! La Liga del Hierro y el Tocinical presentan el Tocinical Podcast. ¡Oh! Me encanta. Veo que ya te convenciste de hacer el podcast, Tocino. Lo importante es que ya hemos hecho un resumen gracias a las anotaciones de Mario y Yang sobre el tema. Sí, esos datos y esa información pueden ser la base de nuestro programa sobre la anemia. Y la música criolla puede estar siempre presente como música de fondo de nuestro programa. Bueno, respondamos a tu gran pregunta, Tocino. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo de audio que se publica en una plataforma de internet. Puede ser descargado o escuchado en línea y está organizado en una serie de episodios como una serie de televisión. ¿Una serie de televisión? ¿Con personajes? ¿Drama, acción, comedia y todo eso? No, como una serie de televisión en el sentido de que se hacen varios programas. Como lo nuestro sería un podcast informativo, podría basarse en el análisis, debate, conversación y hasta entrevistas. Sí, además, el podcast se caracteriza por su consumo asincrónico. Es decir, el oyente, nuestro público, seleccionaría lo que quiere escuchar en el momento que prefiera. Sí, por eso se han vuelto tan populares los podcasts, porque una persona puede oírlos cuando quiera. Sí, y no solo nos referimos a fechas o tiempos, sino a circunstancias. También puede escucharlo cuando esté limpiando su cuarto, esté manejando o cocinando, o simplemente cuando quiera descansar. Yo, por ejemplo, escucho mis podcasts todas las mañanas mientras preparo mi desayuno. Y además se pueden descargar y escuchar cuando se quiera. Y como todo contenido moderno de ahora, puedes darle pausa y continuar en cualquier momento, o retroceder y avanzar también. ¡Wow! La magia del internet, Tocino, la magia del internet. Me gusta. Creo que el Tocinical Podcast va a funcionar genial. Veámoslo en el siguiente bloque. ¡Claro que sí! Yo aprovecho y termino de escuchar mi podcast mientras voy a tender mi ropa. De nuevo, chicas y chicos, este es el Tocinical, que quizás pronto se vuelva el Tocinical Podcast. Qué bueno que ya te esté gustando la idea, Tocino. Sí, por lo que voy entendiendo, un podcast es un archivo de audio que se publica en serie en internet para que sea consumido por el oyente cuando éste lo desee.
Muy buena definición, eso es. Estás agarrando la onda, tocino amigo. Sí, y no olvidemos que un podcast puede contener diversas cosas, como una entrevista, una charla o conversación, un discurso, una reflexión, una narración y hasta canciones que se quieran promover. Muy parecido a un programa de radio. Eso es lo que no me gusta. ¿Dónde quedará mi bello rostro? Bueno, tocino, hay podcasts que también son video, pero este será sin cámaras. Está bien, aunque las cámaras y yo nos llevamos fantástico. Sí, hay podcasts que lo ves en plataformas como YouTube y ahí vienen con imagen. Pero también están aquellos en plataformas como Spotify, donde solo los escuchas como radio. Bueno, podríamos realizar una exposición de estas acciones luego de haber realizado todo el proceso de investigación y reflexión. Tenemos un buen material de investigación en los apuntes de Mario y Yang. ¿Hay con qué? Sí, hay con qué. Pero ¿cuáles serían los siguientes pasos y recomendaciones? Estos serían: escoger el tema sobre el que se hablará en el podcast. ¡Ya lo tenemos! En este caso, el tema es sobre la prevención de la anemia. Escribir el guión del podcast organizado en 3 partes: la introducción, el desarrollo y el cierre. Luego, reunir los equipos, es decir, ver con qué herramientas se cuenta para grabar el podcast. Ah, claro, los equipos tecnológicos podrían ser un celular, una computadora, un micrófono, etc. ¡Oh, ¡genial! Creo que tengo todo. Del gamer al podcaster hay solo un paso. Otro paso importante es ensayar y grabar. Hay que prestar mucha atención a las características de la voz, como el volumen, la vocalización, así como el uso de diferentes tonos de voz, para que el podcast no resulte demasiado monótono y aburrido. ¡Ah, genial! Porque yo puedo hablar así, hablar así, hablar así. Sí, pero nunca tendrás mi melodiosa voz. Y una última recomendación es editar el audio y crear una portada, una imagen que nuestros oyentes verán al reproducir su podcast. De la edición me encargo yo, tengo experiencia en ello. Yo puedo ayudar en el diseño de la portada, soy bueno en el diseño y las imágenes. Bueno, lo importante es que se vea mi rostro en esa portada, nada más. Algo que recomiendo para desarrollar el contenido de lo que se va a decir es elaborar un guión. Sí, como ya saben, para elaborar el guión vamos a planificar, textualizar, revisar y corregir, y publicar y difundir. Sí, para planificar el podcast, primero definamos la situación comunicativa. Orientémonos con las siguientes preguntas. ¿Qué tema abordaré en mi podcast? Las acciones para prevenir la anemia en niñas, niños y adolescentes en el Perú. Otra cosa a tener en cuenta es el público objetivo. ¿Quiénes serán las y los oyentes de mi podcast? Las y los estudiantes de primero y segundo de secundaria. Bueno, chicas y chicos, ustedes pueden hacer su podcast con la libertad de decidir cuál será su público objetivo. Luego, ¿qué propósito busca conseguir mi podcast? Promover determinadas acciones en relación con el consumo de alimentos que ayudan a la producción de hierro para prevenir la anemia. Sí, y una última pregunta a tener en cuenta para su planificación es: ¿qué tipo de registro usaré? Bueno, ya que estamos enfocándonos en las chicas y los chicos, el registro debería ser coloquial. Sí, que sea como una conversación, como cuando las familias se sientan a conversar luego de un buen almuerzo rico en hierro. Muy bien, ya tenemos clara la situación comunicativa. Ahora toca ver la organización de las ideas. Y ya sabemos que la estructura propuesta es la siguiente: introducción, desarrollo y cierre. Empecemos por lo primero, la introducción. Por lo que he notado, en general se inicia con una música de fondo que caracterizará a la serie de podcasts publicados. Puede ser una música parecida a esta, pero quizás con alguna variación medio distinta.
Sí, excelente. Recomiendo que se inicie con un saludo y una presentación y que se mencione el tema del que se hablará. Algo como: buenos días, queridas y queridos radio oyentes. Yo soy Tocino y en el podcast de hoy hablaremos sobre las acciones preventivas contra la anemia en el Perú. Gracias a la Liga del Hierro. Sí, el saludo es muy importante, porque así, sin mayores rodeos, atrapas la atención del oyente, quien le ha dado clic al audio precisamente porque le atrae el tema. Sí, mencionar el tema al inicio le da al oyente mayor seguridad sobre lo que debe esperar a lo largo del podcast. Claro, y así permanece a la expectativa de lo que el autor del podcast le pueda brindar. Exacto. Ahora pasemos al segundo momento de la estructura, el desarrollo. Para esta parte debemos organizar y desarrollar nuestras ideas. A ver, por ejemplo, yo creo que lo que se ha investigado a lo largo de estas 2 semanas sobre la lucha contra la anemia se podría presentar en 3 partes. ¿En 3 partes? Sí, la primera parte sería la siguiente: hablar sobre la problemática de la anemia en el Perú, dar contexto, presentar datos. ¡Ah! ¡Muy buena idea, Mario! Sí, demos contexto con cifras, estudios estadísticos y hasta casos que sirvan de ejemplo. Y si me permites, porque creo que estamos con las mentes sincronizadas, en segundo lugar, podríamos explicar cuáles son las causas y consecuencias de la anemia. ¡Claro! Primero vemos la realidad del problema y luego vemos la causa que lo origina. La causa después del efecto. Interesante. ¡Oh! ¡Oigan! Causa de sangrecita. ¡Ay, pero qué gran idea! Continúen. Sí, hablar sobre las causas y el fondo del problema ayudará al oyente a comprender la verdadera dimensión de lo que implica estar con anemia. Sí, y finalmente se podrían explicar las acciones que se recomienda seguir para combatir la anemia. ¡Claro! Allí entraría mi propuesta de un menú a base de hierro, bien acompañado de música criolla para la buena digestión. Exacto. Me parece muy acertada la organización de esta parte, Mario y Yang. Primero, vemos el contexto, luego las razones y causas, y por último, las propuestas de solución. Está perfecto. ¡Genial! Y para el bloque de cierre, ¿qué haríamos? Para el cierre puedo animar a que consuman Causa con sangrecita, con una criollísima música de fondo, además de unas palabras de despedida, agradecimiento e invitación a que nos sigan en nuestras redes y no se pierdan nuestro siguiente podcast. Sí, invitemos a que la gente nos deje comentarios, nos haga sugerencias de temas, etcétera. Bueno, en la parte del cierre también podrían hacer un brevísimo resumen de lo abordado en el podcast, de modo que pueda fortalecer las ideas principales en los oyentes. Es verdad, creo que ya tenemos una buena planificación para hacer nuestro primer podcast, amigos. Sí, ya podrían escribir la primera versión del guión del podcast. Uy, pero no creo que nos salga la primera. Esa primera versión habría que revisarla antes de ponernos a ensayar y grabar. Claro, para ello recomiendo que después de terminada su primera versión, la revisen respondiendo el siguiente cuestionario. Se menciona de manera clara el propósito y tema del podcast. Presenta una estructura que contiene los 3 momentos sugeridos: el inicio, el desarrollo y el cierre. Se brinda información objetiva, precisa y acorde al tema en el podcast. Se utiliza un lenguaje sencillo y claro para las y los oyentes. En las acciones que se recomiendan, ¿se usan las ideas más importantes sobre la promoción de alimentos ricos en hierro? Ok, si cumplimos con estas 5 preguntas, podemos decir que estamos listos para grabar nuestro primer podcast Tocinical. ¡Aprobado! Ahora Mario y Yang vayan a escribir esa primera versión. Yo en un rato los alcanzo para darle mi cuota de carisma y criollismo. Así lo haremos. ¡Ay, qué emoción! Seremos podcasters. Podcasters que vencerán la anemia, amigo mío. Podemos desarrollar un podcast con la información que ya tenemos de los programas anteriores, así que solo es cuestión de planificar y ponerse a trabajar. La lucha contra la anemia es grande, así que cualquier herramienta creativa que comunique bien ayuda muchísimo.
recordemos la incógnita de esta experiencia de aprendizaje. ¿Qué acciones podemos promover para prevenir la anemia en nuestra familia o comunidad? Una acción concreta que hemos descubierto hoy es la elaboración de un podcast. Escribir el guión de un podcast que brinde información para prevenir la anemia puede ser el primer paso para fomentar una cultura de buenos hábitos alimenticios. Y una buena nutrición es fundamental para vencer muchos problemas. La salud de nuestro cuerpo y de nuestro entorno debe ser la prioridad de todos, siempre. Eso fue todo por hoy, chicas y chicos. Muchas gracias por habernos acompañado en Aprendo en Casa.